Me llaman Rodolfo Walsh. Cuando chico, ese nombre no terminaba de convencerme. Pensaba que no me serviría, por ejemplo, para ser presidente de la República. Mucho después, descubrí que podía pronunciarse como dos yambos aliterados, y eso me gustó. En este mismo domicilio, pero hace más de 40 años, Rodolfo Walsh no solamente vivió, sino que escribió Operación Masacre. No solamente hizo esas investigaciones periodísticas formidables, sino que además él termina, y luego de saber que se está jugando la vida, que ha perdido su hija, que le han asesinado a su hija, su última escritura, que es la carta a las juntas, él la firma como un escritor, ¿no? O sea, y eso me parece que para el periodismo es fundamental, porque él ahí cuenta la verdad de lo que está sucediendo. No es que dice, porque milito no voy a encontrar la verdad. No, cuenta la verdad de lo que está sucediendo, la da con datos, con una investigación seria, precisa, denuncia el programa de miseria planificado, que para él es el peor crimen, y firma y dice un escritor, la carta de un escritor a las juntas. Bueno, eso es profundamente motivador, ¿no? Es difícil porque Walsh, digamos, resume en sí varias disciplinas y varias miradas. Es decir, él hace literatura, está haciendo historia, hace militancia política, entonces todo se junta en una sola persona, no es común. Y mucho más con la trascendencia que tuvo. Mi vocación se despertó tempranamente. A los 8 años decidí ser aviador. Por una de esas confusiones, el que la cumplió fue mi hermano. Supongo que a partir de ahí me quedé sin vocación y tuve muchos oficios. El más espectacular, limpiador de ventanas. El más humillante, lavacopas. El más burgués, comerciante de antigüedades. El más secreto, criptógrafo en Cuba. Siempre rescato lo que fue la coherencia ideológica e intelectual de Rodolfo Walsh. Digo, si uno mira sus prólogos en las distintas ediciones de Operación Masacre, o cómo con el cambio de la historia y los sucesos históricos en la Argentina, él fue también transformando su posicionamiento y su pensamiento político, me parece que en la actualidad, y por eso también la frase del periodismo es libre o es una farsa, la imagen y la significación de Walsh son, profundamente imprescindibles para un estudiante de comunicación, pero también para el contexto político en general. Y me parece que de lo que más rescatamos de Walsh como periodistas es que fue un intelectual que frente a las injusticias del mundo fue profundamente inquieto. Entonces, nos parece que ese es el lugar y la epistemología desde cual un periodista y un estudiante de comunicación debe formarse y transitar su profesión, muy por el contrario de lo que pasa en la actualidad con los periodistas y con los medios de comunicación en general. Mis primeros esfuerzos literarios fueron satíricos, cuartetas alusivas a maestros y celadores de 6º grado. Mi noviazgo con una muchacha que escribía incomparablemente mejor que yo me redujo a silencio durante 5 años. Bueno, Walsh vivió siempre con mucha culpa la cuestión de la escritura. A él le gustaba mucho escribir, pero la militancia después terminó, por suerte creo yo, capturándolo y haciéndolo una persona mejor. Él estaba más orgulloso de lo que era como militante, de lo que había sido su vida política, que de lo que había sido como escritor. Como escritor se consideraba bastante burgués, creía que la novela era un género burgués, tuvo que inventar algún tipo de género nuevo con Operación Masacre que le permitiera dar cuenta de otra realidad, de la que no podía aparecer en las novelas. Él se quejaba de que en la ficción faltaban obreros, por ejemplo, que no se nombraban a los obreros. Y entonces es una relación tirante, muy incómoda. La verdad que él se sentía incómodo, estaba como atrapado en un cuerpo de escritor del cual trataba de salir permanentemente. Y él se exonera con el comienzo de Operación Masacre. Él ahí dice, bueno, yo era y a partir de escuchar que había un fusilado que vivía, pasé a ser otro. Entonces ahí se tomó como persona
personaje y le sirvió para limpiar las culpas que sentía de su vida burguesa anterior, digamos, antes de que tomara algunas posiciones peronistas, marxistas o revolucionarias, ¿no? Que si hubiese tenido la oportunidad de seguir viviendo, él se hubiese amigado con la escritura un poco más. Había una novela en danza y capaz que hubiese hecho una revisión un poco más justa con su obra. Yo creo que su obra no era burguesa. No solo tenía claro los límites entre ficción y realidad, sino que hasta incluso buscaba expandirlos. Quería que la ficción hiciera más cosas. Que la ficción se acercara, que se contagiara de realidad. Operación Masacre cambió mi vida. Haciéndola, comprendí que además de mis perplejidades íntimas, existía un amenazante mundo exterior. Bueno, el Club de Ajedrez, es el lugar en donde Walsh escuchó la frase que inicia la investigación, que él mismo dice que le cambió la vida. Por primera vez, Operación Masacre, que lo publica en la revista Mayoría. Hay un artículo anterior que se llama Yo también fui fusilado, en donde él es consciente, que su propia lucha por sacar a la luz aquello que estaba oculto, es parte de su compromiso con la verdad, y eso también es militancia. Que después haya encauzado, finalmente en Montoneros, es también me parece a mí, por lo que yo, obviamente es una opinión súper personal, pero tiene que ver también con eso que él dice del intelectual que comprende y actúa. Walsh siempre fue un intelectual que comprendió y actuó, y por eso, no es parte de la antología del llanto, sino que es parte de nuestra historia viva, y me parece que eso es lo que hay que resaltar, y me parece que eso es lo que en donde termina de confluir el escritor, el militante y el periodista, en esa figura del intelectual que entiende que su lugar es dar testimonio en tiempos difíciles y actuar cuando entiende la coyuntura de su país. Soy lento. He tardado 15 años en pasar del mero nacionalismo a la izquierda, lustros en aprender a armar un cuento, a sentir la respiración de un texto. Sé que me falta mucho para poder decir instantáneamente lo que quiero.